Hola, muy buenas. Estamos aquí con el pastor Roy Soto de la iglesia Shalom. Le agradecemos mucho, pastor, por la oportunidad que nos da y abrirnos las puertas de acá de la iglesia en Fraijanes. Realmente es un privilegio para nosotros estar acá porque sabemos del impacto de Shalom y todo lo que el Señor está haciendo con esta congregación, especialmente en misiones, en plantación de nuevas iglesias, en fin. Gracias de nuevo de parte del grupo Cristianos Comprometidos con Costa Rica. Teníamos una gran expectativa de generar esta pequeña entrevista y, como dicen, a lo que vinimos. Pastor, estamos a las puertas de una campaña política que luce como una de las más combativas, para ponerle un término bonito, de toda la historia. Es un tema de ver redes sociales en donde se nota una polarización del país, en donde se notan los ataques, donde no es una campaña constructiva, en donde se pueden analizar de una manera coherente los problemas del país o analizar propuestas. En medio de este ambiente tan difícil, ¿cuál a su juicio debería ser la participación que nosotros como cristianos debamos de tener en este tipo de campaña que se avecina? Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad que me dan de poder referirme, y esta es la casa de todos. Yo en eso soy muy radical. Yo creo firmemente que la incidencia de la iglesia en la política, lo que ha generado por muchos años y en toda la historia. De hecho, hoy adoramos el templo producto de una legislación política que hizo Constantino. Entonces, desde ahí venimos mal con esas injerencias. Efectivamente, el país está viviendo una crisis como nunca lo hemos visto. Hoy la gente no anda detrás de un partido en particular, sino anda buscando figuras que en algún sentido hablen y digan lo que el pueblo, lo popular está expresando. Yo creo que lejos de esto, querido, de ver la participación de la iglesia desde la arena de la política, yo más bien iría a las raíces propias de la naturaleza de la iglesia como una gestora de propuestas y de transformación comunitaria. Indudablemente, una política, cuando esta es saludable, sana y existe para el pueblo, esas son herramientas que la iglesia, si sabe hacer un procedimiento saludable, pudiera usar para poder gestar propuestas de desarrollo comunitario. Pero lamentablemente, y este es un juicio muy personal, hoy no gozamos ni de aquellas tiendas que se abanderan como cristianas ni otras. Entonces, frente a una situación como esta, en donde no tenemos, y el famoso dicho popular, no tenemos santo en qué persinarse, yo creo que los ojos tienen que volver a la matriz del evangelio, matriz de la vida de la iglesia, y ver que desde el evangelio la iglesia cuenta con todos los recursos para poder ser una gestora de transformación. Indudablemente, la celebración cívica y la celebración de la democracia nos invita, y yo hago un llamado a que cada quien ejerza ¿verdad?, la preferencia que quiere, pero si lo vemos desde la iglesia, creo que la iglesia está llamada a hacer propuestas más coherentes con su propia naturaleza. ¿Y por qué? Porque cuando la iglesia compromete sus valores con un abanderado político, ya condiciona su esencia. Porque nosotros representamos un reino, el reino de Dios, un reino totalmente teocrático, que obviamente está subordinado, porque eso la Biblia lo dice, tenemos que respetar las leyes y demás, pero cuando la iglesia lo hace desde la iglesia, los cambios pueden ser mucho mejores y más medibles. Pero bueno, en el tema político yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, y se avecina, como bien usted lo dice,
temas muy complejos porque hoy el 70% del país está totalmente segmentado en apoyo al poder ejecutivo hoy, y esto nos está dando a entender que algo va a pasar. Pero en medio de todo esto, insisto, y los cristianos debemos, desde la matriz del evangelio, insisto en eso, en ver de qué forma podemos hacer gestiones que honren los valores cristianos. Y si existe la posibilidad que encontremos nichos en la política, en el quehacer político, que nos permita honrar los valores del evangelio y a su vez hacer transformación, creo que esa sinergia se puede hacer. La pregunta es si existen. Dentro de ese contexto, y entendiendo que debemos de ser luz y sal en el metro cuadrado, en la sociedad en donde estemos, es válida la participación de los cristianos de cualquier denominación en cargos de elección popular. Estoy hablando desde una asociación de desarrollo, una municipalidad, diputaciones. Esa es una pregunta determinante. A ver, yo uso, y es que mi forma de hacer teología a veces me traiciona en preguntas como estas. Por ejemplo, a ver, está demostrado en América Latina que todos los ejemplos que tenemos de presidentes y de gente que ha ocupado grandes posiciones políticas han hecho lucir mal al evangelio. Tuvimos en Centroamérica el primer presidente cristiano en Guatemala y termina preso por corrupción. Y así hay muchos ejemplos, lo cual no significa que no puede haber alguien que haga las cosas correctas. Cuando yo miro a Jesús en diferentes momentos de la historia de su ministerio, la gente lo propone como rey. Y nada más pensemos que ese título de rey era un título político. O sea, no estamos hablando de un rey mesiánico, era un título político. Entonces, si yo me pongo al lado de Jesús, bajo esa pregunta, que voy a intentar responderle de esta forma, es, si yo miro que Jesús es un político, dice, bueno, perfectamente, yo desde la política voy a hacer cambios estructurales y desde el poder lo hago. Pero rehuye. De hecho, un momento dado le dicen que es rey y se desaparece. ¿Hasta dónde Jesús viene y acepta el título político? ¿Lo acepta cuándo? Cuando está frente al rey, flagelado, desnudo, herido y no tiene nadie con él. O sea, ¿quién va a creer en un político de esa naturaleza? ¿Por qué? Porque la transformación desde el evangelio se hace desde las bases, desde la invisibilidad. Ahora, habiendo dicho eso, no significa que no. Yo lo que creo es, una vez más, si el que ocupa cargos políticos hace lo que tiene que hacer, yo creo que sí deberíamos de incidir. Mardoqueo le dice a Esther, cuando ya Esther ya está coronada, Esther ya está ahí, le dice, no se le olvide, Esther, ¿para qué la trajo Dios a este lugar? La posición de Esther era política, era una posición política, la esposa, la primera dama de la república. Y a Mardoqueo le dice, Esther, usted no está aquí solamente para que luzca su belleza, ni para salir en el Facebook del rey o en el Instagram, dirían los más jóvenes. No, usted está aquí para abogar por su pueblo. Respondo, yo creo que la transformación de la sociedad se da desde las bases del evangelio y del cristianismo, pero también creo que si Dios faculta a gente para que ejerza asuntos políticos, que no se olviden que están ahí para abogar por el pueblo, por los vulnerables, por los más pobres. El problema es que llegando ahí tienen que hacer componendas con el sistema y al final terminan siendo uno más. Yo oro a Dios para que se levante gente con principios, gente con muchos valores que puedan defender los valores del reino de Dios y hacer una política que sea saludable. Ahondando un poco más en el tema, ya usted lo mencionó, desde Constantino, año 300, ha habido una especie de matrimonio entre espiritualidad y el poder político. En el día de hoy todavía vemos, por ejemplo, en Israel, los partidos ultraortodoxos de los judíos tomando parte activa en el devenir político de ese país. Por cierto, en momentos muy complicados, pero lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Estados Unidos.
En Costa Rica podríamos pensar que los partidos evangélicos son, digamos, una experiencia que tenemos de hace 25 años para acá. Viendo ese contexto y lo que tenemos, ¿usted considera que es válido que que los cristianos de cualquier denominación nos organicemos en partidos políticos exclusivamente de cristianos? ¿Cree que esa es la vía? Porque está claro que la participación abierta de los cristianos es posible en cualquier otro tipo de estructura, pero debemos ir a un modelo como el de Israel, en donde los partidos tradicionales ejercen su fuerza desde su representación en la Knesset. A ver, yo creo que uno de los peligros que cometemos los cristianos es la propia segmentación. Y creo que algunas veces tienen razón del por qué nos llaman hermanos separados. A ver, yo creo que el fermento, y esto es una palabra, el fermento de la sal y la luz, para que sea efectiva, tiene que tener la exposición al oscuro, y la sal tiene que exponerse en la materia donde va a ser usada. ¿Con qué quiero decir con esta analogía? Yo creo en fusiones. Yo no creo que un partido meramente cristiano sea la solución. No digo que no, pero a ver, yo manejo esta tesis, Abelino, es que la iglesia que va a prevalecer en este siglo y en los que vienen va a ser la iglesia o los cristianos que tengamos la mayor capacidad de guardar silencio y empezar a escuchar las preguntas que la sociedad tiene para que desde el evangelio podamos hacer respuestas pertinentes. Pero si nos atrincheramos nosotros acá, los cristianos, levantamos la bandera del cristianismo y pensamos que Dios está casado con nosotros, porque eso es lo que pasa con las tendencias ortodoxas allá en Israel, que incluso a nombre de Dios están matando un montón de gente, ¿no? Entonces el punto es que creemos que desde ahí vamos a tener la solución. Yo creo que pudiéramos hacer corporeidades más comunitarias en donde otros actores sociales pudieran unirse. Entre tanto, los principios y los valores se respeten y podamos caminar una línea. No de entender es, bueno, ¿por qué no puede sentarse aquí alguien que sea de otra especificidad religiosa si los fines en beneficio de los más pobres, de los más necesitados, van a ser atendidos desde la fe, no desde el altruismo, ¿verdad? No desde otras filosofías, no. Si al final de todo lo que vamos a hacer honra la vida plena que Dios quiere, yo creo que podemos hacerlo. Ahora bien, ya es que hemos tenido muy mala experiencia. Y posiblemente eso es lo que muchos de los cristianos, y no solo los cristianos, la opinión pública aquí, partido evangélico, y ya nos tildan a todos, porque con todo respeto, lamentablemente hemos hecho Luisismo mal esto. Repito, creo que se puede hacer, pero sería más rico si podemos unir otras voces y que juntos pudiéramos articular, porque lo contrario nos segmentamos, nos apartamos y nos atrincheramos desde la fe y decimos desde la fe vamos a construir, y esa fe muchas veces la hemos construido intencionalmente. Hemos respondido las preguntas que nosotros mismos hemos hecho las preguntas. Hoy escuchemos la gente y articulemos respuestas. Puntualmente creo que sí, pero yo lo abriría más. Yo creo que hay otros actores sociales que pudieran participar activamente en eso. Pastor, muchas gracias por su tiempo y por la sabiduría que nos regala con sus palabras. No, para servirle. Muchas gracias a todos también por escucharnos.